Vamos a buscar en la palabra, en 2 de Timoteo 1, del 8 al 10. 2 de Timoteo 1, del 8 al 10. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hace unos días el Señor trató conmigo en sueño y me habló varias veces del llamamiento, del llamado que Él nos hace a nosotros. Y hoy el tema que le puse fue llamamiento santo. ¿Cómo es? Llamamiento santo. Y aquí habla la palabra, dice que Dios nos llamó y nos salvó, ¿verdad? Y nos salvó. Cuando hablamos de llamamiento, hablamos de en un momento que Dios nos capta la atención para darnos un mensaje de parte de Él específico y personal. Amén. Un mensaje específico y personal. Y requiere de que nosotros demos una acción o una decisión, tomemos una decisión o una acción. Amén. Entonces, hay dos tipos de llamados que Dios nos hace. Y el primero es el llamamiento al arrepentimiento. Dios nos llama a venir a Él, nos llama a la salvación. Como dice en su palabra: venid a mí los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. El Señor lo primero que hace con cada uno de nosotros personal es llamarnos para venir a su presencia, para venir a lo que es la salvación de nuestros pecados. Y en Juan 15, 16, aquí el Señor dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará, os los dé. Amén. Dios nos eligió a nosotros, no nosotros elegimos al Señor. El llamado no fue que nosotros lo llamamos, sino que Él nos llamó a nosotros. Dice en Apocalipsis 3:20, dice: yo estoy a la puerta y toco. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces, lo primero que Dios nos hace es llamarnos para la vida eterna, llamarnos para la eternidad. Y este llamamiento es muy serio, amado, muy serio, porque mucha gente dirá: bueno, Dios llama, pero mucha gente Dios la llama, pero no responden a ese llamado. Y dice que de nosotros, desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos había escogido. O sea que para nosotros este es un gran privilegio, que Dios nos haya llamado para estar en su presencia y para tener salvación eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el segundo llamamiento que Dios me daba, aparte de lo que es el llamamiento de la salvación, el segundo llamamiento es el llamamiento para el propósito. Después que Dios nos llama, no dice: no, te llamé, ya tú eres salvo y ya. ¿Verdad que no? Dios siempre, cuando nos llama, nos da un segundo llamamiento, y es para cumplir su propósito. Es para cumplir una asignación específica de parte de Dios. Amén. Vamos a buscar en 1 Samuel 3, del 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí,
Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. El Señor en aquel tiempo dice que la palabra y la presencia de Dios escaseaba. No había presencia, no había palabra de Dios. Y este jovencito dice aquí que estaba siempre en el templo, vivía con Elí y estaba y dormía cerca del arca. Y el Señor estaba haciendo un llamado a Samuel, un llamado especial, específico. Le estaba llamando. Y dice que, como dice la Escritura, que él no entendía, porque todavía no le había conocido al Señor. No conocía a Jehová. Él conocía a Elí, pero al Señor no. Entonces, dice que también su palabra no le había sido revelada. Amén. Muchas veces nosotros, el Señor nos está haciendo el llamado, pero no entendemos porque no hemos conocido totalmente al Señor, o no hemos conocido ni siquiera una partecita del Señor, y su palabra todavía no ha sido manifestada. Y por eso que cuando el Señor nos hace el llamado a su propósito, nos hace el llamado a una asignación, entramos como que, nos quedamos como: ¿y fue a mí que me dijo? ¿Y será de mí que está hablando el Señor? Pero es así, el Señor le iba a dar una asignación, iba a poner su palabra en la boca de este niño, iba a poner su palabra para que él hablara, no solo al pueblo, sino también a Elí, que tenía una situación muy difícil, o sea, tenía una situación donde Dios ya no estaba agradado con el sacerdote Elí. Amén. Entonces, Dios, cuando nos llama, debemos prestar atención. Cuando Dios nos dice que quiere hacer algo con nosotros, no podemos entrar en duda, en confusión, sino prestar oído, como dijo Samuel. Samuel prestó oído al Señor, prestó oído y no dijo nada, simplemente fue. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios para entonces poder hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén. Para que Dios pueda hacer lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Como le dije al principio, amado, nosotros no fuimos llamados para venir y sentarnos aquí y calentar silla. Mucho pueblo de Dios, miren, las iglesias, hay iglesias que hay montones de personas llenas. Pero como no han conocido el llamado, mucha gente está siempre sentada solamente recibiendo. Y Dios lo que quiere es que
de lo que ya Él depositó, podernos dar. Amén. De lo que ya Él nos dio, poder que nosotros comencemos a actuar, que comencemos a operar en el llamado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar también en Jeremías 1, 5, 10, que también el Señor hizo un llamamiento a Jeremías. Gloria a Dios. Aleluya. Jeremías 1, del 5 al 10. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías, al igual que Samuel, era un niño. Era todavía muy tierno cuando Dios le llama, cuando Dios habla con Jeremías. Habla con Jeremías. Y lo notable de esto es que él no sabía qué hacer. O sea, el Señor estaba hablando con él y le dijo: yo te voy a llevar a las naciones, pero él decía: yo no sé hablar, yo soy un niño, yo no tengo la capacidad para yo hacer lo que tú me estás pidiendo. Y el Señor le dice: no, yo te he llamado, yo te voy a respaldar, yo pondré en ti lo que hace falta. Amén. Gloria a Dios. Y porque el Señor, antes de nosotros haberle conocido, ya Él nos había conocido. Antes de que nosotros habíamos nacido, ya el Señor nos había conocido, nos había apartado para el propósito. Amén. Nos había puesto ya el Señor tenía la simiente en nosotros. Jeremías no entendía el llamado porque era niño. Y a veces nosotros no entendemos el llamado porque todavía somos niños. Regularmente, cuando Dios nos llama, después que nos llama a salvación, nos pone la palabra, nos pone lo que Él quiere en nosotros. Pero como todavía no estamos preparados, no entendemos, porque todavía estamos siendo niños espirituales. Amén. Pero Dios quiere que nosotros no le cuestionemos a Él, no le preguntemos, sino que confiemos en lo que Él está diciendo. Amén. Dios, al que llama, dice la palabra, que al que llama entrena, capacita y luego envía. Si Dios te llamó, Dios no te va a dejar y te va a decir: ve y haz lo que yo te mandé a hacer. Si Dios te llamó, por ejemplo, a ser pastor, Dios el llamamiento, si tú no estás listo, Él no te va a decir: vete y sé pastor. Él primero nos va a capacitar, nos va a entrenar y luego nos va a enviar. Amén. Mucha gente, óigame esto, amado, mucha gente, Dios lo llama hoy y ya mañana están ejerciendo llamado. Y usted dirá: pero no, sí, hay personas que no esperan el tiempo de Dios. No esperan el tiempo de Dios y se lanzan al ministerio. Entonces, cuando lo hacemos así, ¿qué sucede? Que nosotros entonces podemos abortar el propósito, porque no estábamos preparados para eso. Amén. ¿Se está entendiendo? Están muy serios. Aleluya. El tiempo dirá y manifestará el llamamiento.
Amén. El tiempo va a determinar cuando ya estamos listos. Si Dios te dijo que eres evangelista o eres profeta, confía en esa palabra, camina sobre esa palabra, pero espera el cumplimiento. Si Dios te dijo que te va a levantar para las naciones, como le dijo a Jeremías, créele a Dios, pero espera el cumplimiento del llamado. Amén. Espera. Gloria a Dios. No dejes que el enemigo ponga duda en tu corazón. No dejes que el enemigo ponga duda en tu corazón. Lo primero es que cuando Dios nos llama a cosas grandes, nosotros no creemos que Dios nos lo dijo, como le dijo a este niño. No creemos, no entendemos, pero muchas veces no creemos a lo que Dios nos está diciendo. Y el enemigo pone esa duda, esa semilla de duda, para que nosotros no le creemos a Dios. Amén. Muchas veces nosotros ya Dios nos ha dicho, mira, tú vas a hacer esto, pero tú estás diciendo, no lo creo porque yo no tengo esa capacidad, yo no sé hablar. Muchos decimos no sé hablar, yo soy muy tímida, que a mí Dios me llamó a eso. No, te equivocaste, Señor, no, fue a la otra persona, no a mí. Regularmente hacemos eso, pero es a ti. Si Dios te lo dijo a ti, es a ti que te llamó. Si Dios fue a ti que te lo dijo, oye, recibe lo que fue a ti que te dijo. Aleluya. No dudes, no creas que no lo podrás hacer, porque Dios va a equiparnos de todo lo que necesitamos para el cumplimiento. Y como iglesia, Señor, tenemos que estar claros en esto, amado. Dios no solamente nos llamó para salvarnos, Dios nos llamó para que cumpliéramos su propósito. Y esa palabra la hemos escuchado mucho, pero muchas veces estamos adormecidos. Solamente hemos escuchado, sí, es para un propósito, pero estamos paralizados. Es como que, ¿verdad? Paralizado en el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Dice que ninguno puede decir que está haciendo algo de Dios si Él no lo envió. Ninguno de nosotros. Cuando una persona se levanta y está haciendo algo que Dios no lo mandó a hacer, está haciéndolo sin Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Hechos 13, 2 y versículo 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Saulo y Bernabé, Saulo era Pablo. Estos dos varones dice que estaban ministrando en la presencia, en la iglesia de Antioquía. Estaban orando y estaban ayunando. Estaban metidos con Dios. Y el Espíritu Santo a los ministros que estaban le dijo, a los apóstoles: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que yo le he mandado hacer. Amén. Lo apartó. Cuando el tiempo del cumplimiento del propósito ha llegado, el Espíritu Santo revela que ya es el tiempo. Pablo estaba predicando en todo ese tiempo, predicaba la palabra. En capítulos anteriores dice que él estaba hablando de Cristo, pero todavía no era el tiempo de él ser enviado al propósito por cual el Señor lo llamó, que fue y hacer las misiones y a levantar iglesias. Cuando Dios nos llama, cuando se cumple el tiempo, el Espíritu Santo nos revela. Y lo pone en nosotros, amados, porque comenzamos a tener un fuego en nuestro espíritu y nos comenzamos a incomodar, como dice, nos comenzamos a sentir incómodos.
Es como cuando ya va a dar a luz la mujer, estábamos con los dolores de parto, porque viene un alumbramiento del propósito. Por eso es que cuando usted ya está así, dígale: Señor, dime, porque ya es el tiempo de cumplirse lo que Dios dijo para con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Por eso no debemos autoproclamarnos. Autoproclamarnos. ¿Cuánta gente hoy día, amado, y lo digo con mucho respeto, están autoproclamándose? ¿Cuánta gente en las redes sociales poniéndose títulos y diciendo que son cuando Dios todavía no le ha marcado el tiempo? Recientemente nosotros estábamos hablando con una persona, un hermano en la fe, y él decía: yo soy el pastor fulano de tal. Y pues nosotros le preguntamos: ay, ¿dónde está la congregación suya? Para saber. Dice: no, yo no tengo todavía una iglesia, pero el Señor me llamó y yo soy pastor. Y amén, gloria a Dios. Pero realmente cuando nosotros estamos en ese proceso, no andamos diciendo que somos nada. Porque realmente Dios es el que exhibe lo que Él quiere en nosotros. Saulo y Bernabé habían sido sacados, habían sido separados para Dios. Pero hasta que el Espíritu Santo no dijo que fueran enviados, ellos no se movieron. Ellos no se autoproclamaron. Ellos no dijeron: ay, yo soy el apóstol fulano de tal. Amén. Yo soy fulano de tal. Es muy importante eso, amado, que nos mantengamos en humildad en el tiempo del proceso de lo que Dios nos va a entregar. Aquí en esta iglesia, nosotros, hay muchos ministerios que Dios tiene que todavía no se han levantado dentro de la casa. Y ustedes son los que tienen el ministerio aquí dentro, que Dios quiere levantar y usar dentro de la casa y fuera. Amén. Aquí hay pastores en esta casa. Aquí hay gente que tienen llamado pastoral, tienen llamado evangelístico, tienen llamado a profeta. Aquí hay mucho llamado. Ustedes todos portan el llamado de Dios. Amén. El llamado santo. El llamado santo. Aleluya. Gloria a Dios. Dile a tu hermano: tú portas el llamado santo. No lo dudes, tú portas el llamado santo. Aleluya. Gloria a Dios. 3 cosas que debemos hacer mientras llega el cumplimiento. Ya terminando estoy. 3 cosas que debemos hacer mientras llega el cumplimiento. Mientras llega ver lo que Dios, ver la manifestación de Dios en el llamado. Primero, la comunión. Aleluya, la comunión. ¿Cómo Dios va a desarrollar en nosotros? ¿Cómo Dios nos va a ir diciendo lo que Él quiere hacer con nosotros cuando nosotros estamos distantes de Él? El Señor no puede hacerlo. Amén. Dios desea que nosotros constantemente estemos en comunión, escuchando su voz. No solo hablándole al Señor, sino escuchando. Conocemos al Señor y a través de lo que el Espíritu Santo nos muestra. Pero si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo vamos a poder ser útiles en las manos del Señor? Si nosotros no tomamos con seriedad de decir: Señor, te quiero conocer, háblame a través de tu palabra. Hay que comerse el rollo. Jeremías, Dios le dijo en visión: cómete el rollo. Come la palabra. Come la palabra. Porque de lo que yo pondré en ti, entonces tú podrás dar. Amén. Come la palabra. El Señor también, en ese mover de lo que es ya el trato de Dios en el tiempo del cumplimiento, Dios quiere que nosotros le sirvamos. Hay personas que Dios los llama
le dice, tú vas a ser apóstol. Y ya por eso que Dios le dijo que iba a ser apóstol, ya no hacen más nada. O sea, no, porque yo soy apóstol. Y como soy apóstol, yo no puedo servir en una puerta, yo no puedo lavar un baño, yo no puedo visitar un enfermo, porque yo tengo un llamado. Y Dios, como dice la palabra, que dice que a los humildes Dios los exalta, más los activos Dios los humilla. Entonces el Señor quiere que de nosotros, en el tiempo que nosotros estemos sirviendo en todo lo que Él nos disponga, porque de la única manera que nosotros seremos entrenados para cumplir el propósito de Dios es sirviendo. Dios no prueba en el servicio, amado. A Dios le gusta que nosotros le sirvamos, que seamos vasos útiles en su mano, que seamos instrumento en sus manos. Amén. Entonces estas tres cosas que dijimos: comunión, comer la palabra, y lo tercero, servicio. Servicio. Aleluya. El llamamiento, amados, el llamamiento es irrevocable como los dones. Dios no llama hoy, mañana se olvida y dice, no, tú caíste, ya no hay llamamiento para ti, ya no. El llamamiento es como los dones, es irrevocable. Amén. Y Dios nos puso dones, y aquí ya voy terminando, nos puso dones para poder ejercer el llamamiento santo. Amén. Tú y yo tenemos dones. Tú preguntarás o yo preguntaré, ¿y cuáles son mis dones, Señor? Cada uno, el Señor nos depositó dones y nos depositó habilidades. Y de acuerdo a esos dones, entonces el Señor nos va a usar para el llamado. Amén. Entonces, hoy el Señor nos hace el llamado. De que nos pongamos en las manos de Él para Él trabajar con nosotros. Amén. Dios quiere trabajar con nosotros como vasijas de honra. Amén. Así que yo quiero que usted entienda esto. Como iglesia, nosotros no estamos para entretenernos, sino para ser edificados y para edificar a otros. No fuimos llamados para estar disfrutando solamente de los beneficios del reino. El Señor nos llamó a trabajar en el reino, a dar lo mejor de nosotros en el reino. Y el reino es servir unos a otros. Es servirnos unos a otros. Porque de lo que tú tienes, tú me das, y de lo que yo tengo, yo te doy. Por eso somos cuerpo. Amén. Así que nosotros, Dios nos llamó, depositó dones y quiere que nosotros comencemos a trabajar juntamente con Él para el propósito eterno.